Amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos sean a otra Rap Entrevista más y estamos aquí muy contentos de tener aquí en el estudio a un gran amigo, a un gran filósofo, a un gran mexicano que nos visita desde Guadalajara, David Back Geller. Maestro. Rapé, muchísimas gracias. Me siento como en casa, en Chamuco. Estás en casa, maestro, y nos da mucho gusto que te des una vuelta por acá desde Guanatos a presentar tu última novedad, tu última reflexión. No es tu última, la del estribo, decía mi papá, porque estoy seguro que nos vas a seguir obsequiando tus reflexiones. Y en particular a mí me llama mucho la atención, se llama Gramáticas de la Frivolidad, lo pueden ver a continuación porque estamos enfocando ahora a nuestro maestro David. Y el libro, este es el libro que tenemos aquí, exactamente, Gramáticas de la Frivolidad, editado por nada más y nada menos que por el Fondo de Cultura Económica, nuestra casa editorial por excelencia desde hace mucho tiempo, que afortunadamente está en buenas manos con el buen Paco Taibo. Y todo su equipo, porque tiene un equipazo tremendo. Y estos brevarios, que también son muy famosos, es una colección muy importante, muy bien seleccionada, pues ahora nos ofrece estas gramáticas de la frivolidad. Y déjeme decirle, estimado público, que lo empecé a leer, te prometo que lo voy a leer, lo voy a terminar de leer, porque me llama la atención la forma como abordas este tema, desde la filosofía, desde la reflexión con rigor, de un tema que pues como que a todos nos valía un poco sorbete, gorro, por decirlo de alguna forma, porque nos parecía un poco un tema frívolo que no requería de tanta sapiencia, pero creo que sí, y tú la diseminas de forma muy quirúrgica, empezando por pues la era de Peña Nieto, y yo todavía me acuerdo de otros casos. Yo recuerdo haber platicado con Rius de que la gente estaba un poco equivocada, de que el peor sexenio era el de Salinas, y él decía que era el de Miguel Alemán. Y él hablaba en muy buena medida de esa frivolidad, que en verdad tanto Miguel Alemán como su gabinete y sus amigos pues empezaban con esta dinámica de la frivolidad. Pues, a salir en revistotas y los carrazos y estas cosas mundanas que sí son impactantes para un público que pues se maneja y se nutre, crece en un ambiente de frivolidad. A ver, perdóname por esta introducción tan larga, mi querido maestro, doctor. ¿En qué se basa tu libro básicamente con este tema? Bueno, tal vez tendría que empezar platicándote un poquito de por qué la palabra gramáticas, porque es la palabra que creo que podría un poco poner a la defensiva a algunos lectores, ¿no? ¿Qué es ese título? ¿Por qué una palabra así tan docta, no? Ajá. Y la verdad es que es el tercer libro que dedico al lenguaje ordinario. Y me gusta mucho que tú empieces diciendo que es un tema que no nos importa mucho y que yo lo agarro con seriedad, porque ese es justamente como el método que yo me he abocado a seguir. El lenguaje ordinario lo usamos todos los días, con él hacemos nuestros juicios, nuestros insultos, nos comunicamos en redes, pero a la hora de la gente que trata los conceptos serios en la academia, los periodistas, tal, lo omiten, ¿no? Y yo voy un poco, pienso como con estos micrófonos ambiente que sacan en el cine y tal, para registrar la ciudad, y saco mi micrófono ambiente, me siento en el mercado, en la ciudad, en los cafés, en donde sea, y empiezo a ver cuáles son los conceptos importantes. Pero en la calle, no en los libros, en la calle. Y ahora empecé a escuchar frivolidad. Frivolidad. Eres un frívolo. Pero lo interesante es que como en el meme del Spider-Man, todos se acusaban unos a otros de frívolo. Tú eres una frívola porque te maquillas, tú eres un frívolo por neoliberal, tú eres un frívolo por... Y entonces era un ruido frívolo que me pareció fascinante. Y entonces empecé a distinguir cada uno de estos usos de la frivolidad. Y a eso le llamo gramáticas. Entonces no es tampoco el que nadie se asuste. Simplemente son las diferentes versiones, corrientes, líneas
de la frivolidad. Y hay unas como que más chonchas y poderosas, hay unas más marginales, pero todas se acumulan y todas son simultáneas. Entonces, el libro hago estas dos cosas. Trazar, dramatizar los usos de la frivolidad, espero que de una manera divertida, entretenida, y también sacar conclusiones de esta pluralidad sonora, de este ruido y tal. Y una de ellas es la gramática de la frivolidad que ha instituido la 4T, ¿no? Muy bien. Como para juzgar, para la 4T, la frivolidad importante es la frivolidad política. El primero de los frívolos contemporáneos es Peña Nieto, pero más allá de Peña Nieto se construye un discurso en el que la tentación o uno de los peligros mayores de la vida política es que los que participan en ella se hagan solo interesados en sí mismos, narcisistas, frívolos. O sea, que de repente les dé por pasearse en helicóptero, por ejemplo, ¿no? Y entonces usan la política para sus paseos en helicóptero. Ese es el fin de la política. Claro. Mientras que la 4T ha dicho una y otra vez de maneras muy convincentes, la política no es eso. Exactamente. La frivolidad, que yo lo he visto y lo he visto, hace poco tuve una conversación con un colega periodista sobre la pulsión de presunción a grados superlativos y de hecho algunos impostados. Hay el caso de un chavo periodista que pues le prestan coches para manejarlos y probarlos, y cuando se enfrenta a alguna reunión o una entrevista con algún político o política, le da por presumir los carrazos que le prestan para que no son suyos y que no puede pagarlos. Esta teatralidad tiene un fin para muchos de estos seres. Esta imponencia, ¿no? Esta autoinflamación, es el pavo real político, ¿no? ¿Esa es la frivolidad o me estoy equivocando? Yo, digamos, en este discurso que yo llamo el discurso republicano de la frivolidad. Okay. Porque, o sea, frivolidad es una palabra que anda por ahí, no es tan importante, pero de repente grupos humanos la agarran y la empiezan a usar con propósito, con concierto, con idea, con reflexión. Y eso es lo que hace de un tiempo para acá la Cuarta Transformación, empezando por el expresidente López Obrador. Empiezan a usar frivolidad de una manera muy astuta, muy viva, que conecta con las personas. Y yo lo que digo es que desarrollan un discurso de la frivolidad republicana. Okay. En lo que dice este discurso es justamente que en la política puede ser usada de dos formas, la política y la vida pública, también los reporteros, también los periodistas. Una de ellas es como servicio a los otros. Y esa parte de la política como servicio a los otros, que implica incluso sacrificios, claro, estaba casi como que el neoliberalismo se burlaba de eso, ¿no? Claro. Como, jaja, sí, ustedes, un político desinteresado, ¿no? Es como un unicornio. Claro. Y la 4T dice, no, la política tiene esta vía. Y luego también tiene esta otra parte que nos han convencido que es la normal, que es la de la frivolidad, que es los políticos solo participan para enriquecerse, para su propio ego, ¿no? Y empiezan a hacer como distinciones y a llevar este discurso. Sheinbaum en algún momento, cuando era candidata, antes de ser candidata, sí. Corcholata, como dijo, con Morena se acaba la frivolidad como forma de gobierno. O sea, la frivolidad no es solo como una tacha en la personalidad de las personas, sino que es un espíritu que nos rodeaba. Y a mí eso me parece fascinante porque es cierto, uno de los puntos más bajos que tocamos es que la frivolidad se volvió un espíritu omnipresente de la vida pública. Llamar a eso por su nombre es lo que hace la Cuarta Transformación con el discurso de la frivolidad republicana. Bolas, sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo creo que es importante seguir insistiendo en que no se debe de caer en estas frivolidades, porque se cae el discurso, porque es una contradicción a lo que se ha planteado desde
el inicio de este movimiento, ¿no? De la Cuarta Transformación. Perdón, pero pues, nada más es cuestión de revisar las primeras fotos de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, en otras poblaciones del país, porque recorrió el país quién sabe cuántas veces, a ras de suelo, a ras de tierra, a sentarse, a platicar, a escuchar. O sea, perdón, es absolutamente distinto a esta otra vez pulsión de separarse del pueblo, de separarse de la gente, de viajar en aviones privados, helicópteros o en clase ejecutiva, por decirlo ya pobremente para ellos, viajar en clase ejecutiva, porque no, pues es alejarse, pero también hay que tomar en cuenta el por qué se alejan. O sea, hay un miedo a que los confronten. O sea, y podemos hacer un corruptómetro y un frivolitómetro de, bueno, qué tan alejado te quieres estar del pueblo, porque tienes pues alguna cola que te pisen. Claro. Básicamente, o sea, quieres mantener muy lejos de tu cola, sí, porque la tienes muy larga para que no te la pisen. Sí. Esa distancia física, no física, ¿no? Incluso con la manera de hablar, o sea, es que es un tema que hasta me quedó cortito, yo sé que no lo puedo terminar, pero es un tema para hablarlo y hablarlo, caso por caso, personaje por personaje, y que, insisto, hay que hablar y hablar y hablar para que no se les olvide, porque el riesgo de que mucha gente, y me parece lamentable, mucha gente todavía no ve con la dimensión del liderazgo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, creyendo que porque ya se fue el papá, Andrés Manuel, ahora sí China libre, ¿no? Para hacer babosada y media, como agarrar un helicóptero. Por un ejemplo, ¿no? Creo que este tema que estás planteando me parece crucial. Yo espero que no seas el único, que este tema se lleve a debate y que se siga debatiendo, porque, híjole, da miedo que regresemos a un sistema, a un partido, a un movimiento en el que se pierdan los valores fundamentales, que es la congruencia. Lo que me encanta lo que dices, y hay varias cosas que me hacen pensar sobre el libro. Digamos, una de ellas es esta relación entre frivolidad y falta de escucha, ¿no? Exacto. Que podemos hablar más, porque el libro es un poquito un intento de escuchar a los que no escuchamos, de escuchar a las muchas voces distintas que dicen frivolidad, ¿no? Pero es cierto que, al menos en la versión de la frivolidad que construye López Obrador, un poco como que el pecado original es cerrarse a los otros. Él dice, lo contrario de la política frívola es la política cerca del pueblo. Exacto. Que escucha, que va, que ve, que convive, ¿no? Eso me parece magnífico. Yo diría que lo que la gramática republicana de la frivolidad recomienda es: ve y acércate y escucha a los otros, y se te va a quitar lo frívolo. Vas a entender, ¿no? De qué se trata y cuáles son los verdaderos problemas. Pero también dijiste algo que me parece bien, bien interesante, que es la relación entre las palabras, los discursos y los cambios políticos. En este sentido, cuando los críticos de la Cuarta Transformación o de cualquier transformación, que son normalmente los mismos, los que se oponen a cualquier transformación, son cínicos, sí, y dicen, las palabras pueden ser bonitas, pero no sirven para nada. Son palabras, lo que queremos son actos. Eso en Ternuritas apareció de mil diferentes formas. El libro lo que intenta probar es que no es cierto, que los discursos son muy poderosos. Sí. Ahora está de moda esta palabra narrativa, y yo quiero decir que gramática mata narrativa. Es más, esta es una forma, me parece, más profunda de ver los discursos, ¿no? Que esa un poco superficial que está tan de moda. Pero lo que quiero decir es que construir este discurso de la frivolidad republicana ayudó a transformar el país, porque ayuda a nombrar el problema bien,
¿no? Pero también aparece de repente algunos oportunistas en el libro que agarran este discurso, incluso dentro del mismo partido, y empiezan a decir, sí, frivolidad, y al mismo tiempo empiezan a subirse a los helicópteros o a los Teslas o a todo lo que, ¿no? Exacto. Entonces, es cierto, las palabras, yo creo que es muy importante ir entendiendo más profundamente que las palabras no son vanas y no son decorativas, sirven para cambiar el mundo. A través de ellas cambiamos el mundo, pero tampoco lo resuelven todo. No. Tampoco es que se crea un buen discurso y entonces ya todos se hacen faltos de frívolos. Entonces hay que tener como el ojo bien fino para identificar los discursos poderosos, pero también los que ya los pronuncian de manera vacía. Y en el mismo libro es interesante porque prevé las circunstancias, y los que creo que lo pronuncian de una manera más vacía, vana, son los que una vez ido al retiro López Obrador empiezan a traicionar los valores antifrívolos de la política mexicana. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que también he notado con este tratamiento que haces sobre el concepto frivolidad, hay otras palabras, hay otros conceptos que también se están tergiversando porque incluso los están secuestrando, no solamente en México, sino en el mundo, como la palabra libertad, democracia, derechos humanos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Contrapeso. No, está. Y podemos seguir, o sea. Pero en ese, digamos, esto es interesante porque yo, por ejemplo, si me dices cuál de las gramáticas o de las corrientes o de los sentidos de la frivolidad te gustan más, tengo mis preferidas en el libro. A ver. Pero también tengo que aceptar que todo el mundo tiene el derecho a proponer sus propios discursos de la frivolidad. Y además del republicanismo de la 4T, también está el del ultranacionalismo de derecha de Vox. Cierto. Entonces está Abascal, que es este tipo, ¿no? El líder dueño de Vox, que va por España. Y esto también, de nuevo, cuando saqué mi micrófono llegó hasta España y me di cuenta que Abascal cada vez que daba un discurso hablaba de la frivolidad. Pero hablaba muy distinto a López Obrador. Los frívolos no son los que traicionan lo público, los que usan el poder para beneficio propio. Esos son los frívolos del republicanismo. Los frívolos para los ultranacionalistas son los que traicionan el espíritu del pueblo, los que venden la identidad española, los migrantes, los progresistas que se oponen a los toros, los veganos, esos son, ¿no? Y la verdad es que también sirve escuchar a los otros para identificar cómo a veces sus discursos son buenos, son poderosos. O sea, yo espero que el que lea este libro tenga otra imagen de Abascal y de Vox y entienda un poquito más por qué convoca su discurso a tantas personas. ¿No? Bueno, es que tienen un público, ¿no? Saben exactamente qué es lo que quiere oír ese público, ¿no? Están perfectamente identificados. Pero hay algo frívolo, pero también sí hay algo frívolo en el discurso, digamos, progresista global. Claro, ¿no? Digamos, estos que dicen sí, no a los toros, está muy bien, pero también no hacen el mismo esfuerzo por cuando sucede un genocidio o cuando hay millones de personas en hambre o cuando, digamos, también hay cuando Abascal llama a todas estas personas frívolos, dice uno, bueno, es una posibilidad. No, por supuesto que no comulgo con nada de su ideología, pero es importante, digamos, identificar que las corrientes, las gramáticas en su poder alterno. Y entonces, por ejemplo, ver cómo uno de los peligros en México sería que la frivolidad republicana se transforme en una frivolidad de derecha. ¿No? Digamos, hay unas transiciones así en el lenguaje. Entonces, todo esto para decir que yo no diría exactamente que se secuestran las palabras. Se proponen otros usos. Se proponen otros usos y esos otros usos hay que escucharlos también con atención y hay que denunciar qué de falso tienen, pero no es que haya un uso correcto de justicia, frivolidad, sino que todos son válidos, ¿no? Eso es un poco. El libro es lo que es explosivo. No, a pesar de su nombre. Su nombre.
Es explosivo como es explosivo también el personaje del es un arlequín. Del arlequín, ¿no? Así es. Y el arlequín me parece... Realmente el Fondo de Cultura tiene un magnífico equipo, incluidos los diseñadores, las diseñadoras. Esta es una diseñadora que hizo la portada, pero expresó muy bien el fondo del libro, porque el arlequín no es una figura que diga la verdad. No, o sea, para eso está el filósofo. Sí, exactamente. Los filósofos claro. ¿no? Sino que es una figura que dice diferentes versiones, que lo dice en broma, ¿no? Que en chiste le dice al rey, la estás regando en serio, etcétera. Entonces, yo creo que con las palabras sucede un poco lo mismo. No hay una correcta, definitiva, sino que hay muchos usos distintos. ¿Cómo los apoyamos y cómo los apoyamos también poniendo el cuerpo, poniendo la cara, no solo haciendo, ¿no? Juicios. Entonces, en ese sentido, creo que esa es parte como de lo fresco del libro, es que no juzga, este está mal, este está bien, sino que pone todas juntas. Claro. Y entonces el lector, pues... se las tiene que arreglar. Las tiene que arreglar, sí, justamente. Ya, quiero ojearlo, pero no trajimos uno. Ahorita vamos a un corte comercial, señoras y señores. No sin antes decirles que ya tenemos número de diciembre. Feliz fin del mundo. Está ilustrado por nuestro colega, queridísimo amigo Chelo, Acelo Ruiz. Y bueno, pues ya sabe cómo somos de optimistas aquí en el Chamuco y los hijos del Averno. Ya lo puede encontrar en la tiendita del Averno, en sus puestos de periódicos favoritos en todo el país. Y por favor, corra por ella, pídela a su voceador. Por favor, suscríbase, póngale campanita, comente, coleccione, haga sus relaciones sociales en nuestros comentarios. Ahorita regresamos, no se vaya. Y ya estamos aquí de vuelta en la rampa entrevista. Ya voy a decir Estación Averno, pues ya sabes, o Chamuco TV. No importa, pues es más o menos lo mismo. Estamos repartiéndonos como la humedad en todos los rincones de la audiencia, sin albur. Estamos en la rampa entrevista y seguimos platicando con David Bach-Geller, filósofo, doctor, maestrísimo, a quien apreciamos mucho. Y estamos hablando de la gramática. Sí de la frivolidad, pero también es importante las gramáticas en otros sentidos. Y estábamos ahorita en el corte comercial, estábamos hablando pues, que hay algunos temas que también podríamos hablar de otras gramáticas. La gramática contra las mujeres, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo va ese tema? Claro, por ejemplo, de nuevo, el micrófono cuando lo prendes, ¿no? También frivolidad, según de las mujeres. Frivolidad, ¿no? Pero también el micrófono alcanza... pues mucho tiempo detrás. Las palabras cargan un peso, no es que de repente empiezan a ser usadas de la nada, sino que llevan siglos siendo usadas y acumulando como capas de sentido, ¿no? Sí. Y se las puede cambiar, pero el acto de cambiarlas es un acto valiente. Por ejemplo, si recuerda a AMLO cuando resignifica la palabra naco. Uh-huh. O sea, no es una cosa de, nada más yo la empiezo a usar distinto y ya, ¿no? Uh-huh. Sino que es una especie de combate contra el tiempo, combate contra el sentido que se va acumulando de tres. Y con frivolidad es lo mismo. Frivolidad es una palabra que durante muchísimo tiempo su primer objeto, su primer uso era en contra de las mujeres. ¿Qué es frívolo? Una mujer.
¿no? Porque en lugar de estarse concentrando en cosas serias como la ciencia y el arte, está preocupada en su propia apariencia, en la belleza, hay una explicación las joyas, ¿no? Hay una explicación científica sobre la biología y la evolución sobre eso. Sí, pero se supone. Y una parte social es una mala prensa de las mujeres durante siglos. Son incapaces de seriedad. Exacto. ¿No? Sí. Las cosas han cambiado enormemente. Yo no he escuchado a nadie que le llame a Claudia Sheinbaum frívola, pero la palabra sigue teniendo este uso. Entonces, una de las gramáticas que yo encontré es de unas mujeres que empiezan a decir, sí somos frívolas, o sea, a veces somos serias, pero también somos frívolas y nos cansamos de ver imágenes de guerra y le prendemos a Netflix para ver la última serie y tenemos un derecho a la frivolidad. Entonces me pareció fascinante la gramática del derecho a la frivolidad. Y entonces lo que ve ahí es unas mujeres no exactamente feministas, pero al menos conectadas con el espíritu de su tiempo, reivindicando que la frivolidad no es del todo mala, como los machos siempre les han dicho a las mujeres, sino que venden piñas con la frivolidad hacia los coches, la frivolidad. Uno ve al Abascal, el Abascal como que se gasta una millonada en su barba. La barba. ¿No? O sea, los hombres son los hipócritas. Unos hipócritas. Y mi compañera de vida me confesó el otro día, bueno, las mujeres se burlan de las mujeres porque queremos ir a ver Barbie al cine, pero ustedes siguen yendo a ver, ya siendo unos huevones, cuarentones, cincuentones, Star Wars, a DC Comics, a Batman, a ver. Van al gimnasio vestidos del Hombre Araña y tienen 30 años. ¿Quiénes son los frívolos? ¿Quiénes son estas mujeres justamente esos dicen, ¿quiénes son los frívolos? A ustedes les gusta mucho ver la cara de Cristiano Ronaldo celebrando sus goles. Sí, y entonces es un capítulo muy interesante y muy, muy divertido, pero también nos dice algo sobre nuestro propio tiempo, nos dice algo sobre el cambio de los roles de poder, nos dice algo sobre la hipocresía de los hablantes y de los valores, y acaba uno también como hombre, por ejemplo, mirándose en el espejo de la frivolidad, un poco de todos tenemos alguna de estas vertientes o varias de la frivolidad y necesitamos que otros y otras nos lo enseñen. Y estas gramáticas también eso ayudan. Confrontan a las personas de, tú eres muy 4T y no eres frívolo en el sentido de que te subes a los helicópteros. Ya estamos abusando del tema, pero sí les dices a las mujeres frívola, ¿no? Pero sí eres de estos de muy progre que te interesan las causas particulares de los animales, pero los niños realmente te tienen un poco sin cuidado, ¿no? Entonces, sí es también una visión sobre los diferentes flancos que existen de valor en la actualidad, pero puestos sin demasiada seriedad filosófica, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna, perdón, por salirme tantito de la cosa, no es salirme, pero tú recuerdas alguna película o algún libro, no sé, de literatura que hable más o menos de la frivolidad, como para acompañar tu libro de gramática de la frivolidad? Yo creo que está muy presente, retratada, ¿no? La frivolidad en el cine. El cine es particularmente propicio, sí, porque los materiales, claro, los satinados. Yo no sé, por ejemplo, David Lynch, hay mucho de frivolidad detrás. Yo creo que la frivolidad en el cine cumple papeles muy, muy importantes. Claro. ¿No? Sí, perdón por interpretar otra vez, pero mencionas el caso de un compañero de la comunidad LGTB en España. Un venezolano. Exactamente, que bueno, que tiene un programa incluso donde habla sobre esta teatralidad, esta frivolidad, todo este rollo, ¿no? Absolutamente, se llama Boris Izaguirre. Así es. Y es impresionante porque en España es como el hombre más conocido de España. Y acá no lo conocemos. Entonces también uno se da cuenta, el micrófono, te digo que este micrófono trae sorpresas. Ya la caricatura de él es él con un micrófono y una pluma. Trae sorpresas porque lo que encontré es que este personaje que sale en todos los reality shows, que produce telenovelas y escribe telenovelas, pero también escribe novelas y gana el premio Planeta de novela. Es un tipo versátil. Ok. Y lo que dice, es queer, quiere decir, ¿no? No solo es gay, sino que es teatral, como tú dijiste. Y
Y lo que dice y dice una y otra vez es, la frivolidad no solo no es mala, y no solo a veces es buena, como dicen las mujeres, es lo máximo. Es lo máximo. Es la ironía más brillante. Es que cuando la sabes usar, es que cuando la usas de forma inteligente, lo remarcas muy bien en tu libro. Y él es brillante, sí. O sea, brillante, y realmente, mientras que están, por ejemplo, todos los conservadores serios y que se toman la vida muy, muy a pecho, dicen, la telebasura es lo peor que ha pasado, es la decadencia del mundo, vivimos. Boris Izaguirre sale y dice, es lo mejor. Los reality shows, que él ha participado en muchísimos, y empieza a dar sabiduría que él ha aprendido en los reality shows. O sea, con una ironía y una sofisticación frívola tremenda. Entonces también es uno de los capítulos, me parece, explosivos, que retan. Que reta y que muestra cómo incluso las palabras que acumulan, como la de Naco que hablábamos, como palabras que acumulan como de ser un contravalor, que tienen también la posibilidad de ser usadas de una manera creativa, productiva, que en el libro aparece Boris Izaguirre como un provocador y como un radical que pone a todos los conservadores contra la pared y casi les roba la palabra. Mira. Les roba de la boca su palabra favorita, que es frivolidad. Mira, es que ya ven que es tan chiquito el libro, pero no, tiene un contenido muy interesante y que les invito a que lo leamos juntos. Yo lo voy a terminar de leer, pues voy a la mitad. Y hay otro tema que me parece muy importante porque está ahorita en boga, porque vaya que nos está queriendo hacer sombra, está un poquito de bullying, no un poquito, está de buleador porque es su estilo, pero creo que nos estamos enfrentando, tú me dirás si estoy equivocado, a un presidente de Estados Unidos, y porque todo el mundo se va a enfrentar a él, se va a confrontar a él porque él trae esa espada desenvainada, pero que tiene un alto contenido, según yo, según muchos, de alta carga de frivolidad. Yo estaría completamente de acuerdo, pero realmente tus preguntas me empujan a pensar y a casi necesitar expandir la primera edición inmediatamente. Dale. El libro sí tiene algo también de, en el fondo, el espíritu del libro es anticolonial. Uh-huh. Porque tomar en serio el lenguaje común que hablamos quiere decir poner en suspenso todo ese otro lenguaje serio, de tradiciones que nos rebasan, que llegan de otras universidades, que impone el Banco Mundial. ¿No? Harvard. Harvard. En el libro no se da por hecho que Harvard sea la fuente de sabiduría y de ciencia. Nada. La fuente de sabiduría somos nosotros. Somos los hablantes. Ahí están los que usan el lenguaje, los que producen cosas, los que, ¿no? Y que en 100 años van a estudiar lo que estamos hablando ahorita y que ahorita consideran que es mundano, coloquial, pero vamos a ser objeto de estudio. Absolutamente. Yo estoy intentando meterme por solo de hacerlo un poco antes, pero así es como siempre eso sucede. Es lo valioso de tu libro, ¿no? Que lo que muchas de estas academias mundiales y de alta jerarquía académica considera ahorita no interesante, va a ser objeto de estudio dentro de 100 años. Lo chingón de tener a filósofos como tú y lingüistas como Violeta Vázquez Rojas, o sea, gente que sabe observar lo que ahorita está pasando, estos fenómenos. Eso, pero saber observar es un poco casi... Y eso Violeta lo dice muy seguido y es fantástico, poner en palabras lo que piensan los otros y lo que dicen los otros. Entonces eso es, no es uno encontrar el hilo negro, pero por eso es anticolonial el libro, porque lo que dice es nuestros propios conceptos que vamos formando son más válidos que los que usan los demás y más válidos incluso para entender su mundo. Trump no sale en el libro, pero me parece que después de leerlo y de ver las configuraciones de la frivolidad, es un concepto muy útil para entender lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y probablemente habría que poner varias de las frivolidades juntos, porque es un machín que acusa a las mujeres de frívolo, porque es de derecha y se burla de los progres, porque es un rico que solo usa el poder para sí mismo. Casi Trump es un poco como el frívolo, el monstruo de la frivolidad. Todos los sentidos malos se aplican a él, e incluso puede ser que los buenos. O sea, incluso puede ser que tiene algo de Boris Izaguirre, de irónico, y en momentos inspirados conecta con las personas porque es puede ser un cínico, ¿no? Entonces,
Yo también creo que ahorita, por ejemplo, en las negociaciones, en la relación entre Sheinbaum y Trump, es muy evidente que son dos mundos enfrentándose. Totalmente Uno, distintos. el de lo antifrívolo. Así es. El que dice claramente quiénes son los que están sufriendo, cuáles son las causas profundas de la migración, y el otro que saca, ¿no? Sin importarle en lo absoluto el sufrimiento de las personas, negacionista, que totalmente, o sea, tenemos aquí a una científica como presidenta que fue premiada grupalmente a un Nobel y allá tenemos a un cuate que ya estaba recomendando inyectarse Lysol en la pandemia, ¿sí? Para darles dos polos. Sí. Pero entonces, en una de esas tal vez, porque cuando hice la investigación para Ternuritas me di cuenta que muchos de estos intelectuales liberales, intelectuales entre comillas, liberales, leen el último libro que sale en Estados Unidos y de eso hacen sus columnas, ¿no? Entonces, los libros de que cómo muere una república, el populismo de izquierda, o sea, todo esto que llega. Pues puede ser que nosotros tenemos más alternativas de comprender mejor el mundo. Y que, por ejemplo, podemos ver que las democracias mueren de frivolidad en algún sentido. Bolas. ¿No? Y este libro espero que tarde o temprano se pueda traducir. Mis libros son difíciles de traducir porque justamente están basados en una tierra muy fecunda y local, ¿no? Es como traspasar los NGOs, ¿cómo se llaman? Los transgénicos. Ajá. Eso se pueden trasladar a cualquier parte. Claro, y hay toda una teoría transgénica. O sea, todos estos libros, los libros gringos son como teorías transgénicas, ¿no? Pero las teorías que sí están enraizadas en una tierra particular, que necesitan esos nutrientes, son más difíciles de traducir. Sí, sería difícil traducir tu libro. Ayer decía Pepe en la noticiera, que en su sección de recomendaciones de libros, que es dramático lo que se pierde en las traducciones, ¿no? Decía un término en inglés, no recuerdo cuál, que era cuando traduces traiciones, más o menos así. Tradición, algo así. Ajá, traducción y traición, más o menos. Que porque pues no terminas de decir exactamente lo que quiso decir el autor en su lenguaje, en su lengua original, ¿no? Es un rollo muy interesante, pero esto se puede leer, por ejemplo, también en un país como Argentina. Absolutamente. Creo que se puede entender, obviamente tenemos palabras, muy pocas palabras que nos distinguen de un lado y del otro, pero que, oye, ganó Milei. No, completamente. Este libro sí, digamos, al contrario, por ejemplo, de Ternuritas, pues abre el espectro de que sí son hablantes de muchas partes diferentes del español, ¿no? Y entonces, por supuesto que a los argentinos les va a interesar, varios de los que aparecen en el libro son argentinos, a los españoles, hay realmente hablantes de todas partes. Pero eso que dices de la traducción es muy interesante porque, aunque es difícil y aunque se pierde en la traducción, se supone, por ejemplo, que traducir novelas del inglés de Oklahoma al español vale la pena porque hay algo en las novelas. Pero cuando aparece algo así del lenguaje popular, hay prejuicios. Y de nuevo, son prejuicios coloniales. Claro. Son prejuicios coloniales. Vale la pena traducir los libros transgénicos de Harvard. Claro. Pero no vale la pena traducir los libros que surgen de experiencias particulares, que es difícil, es muy difícil. Pero yo estoy esperando que también valga la pena este esfuerzo, porque justamente traducir cómo las personas en diferentes lugares usan el lenguaje expande la visión de los que usan otras palabras. Claro. ¿No? Y a los gringos les caería bien empezar a poner a circular la palabra frivolidad, que está pues de alguna manera corroyendo su propia democracia. Es que hay un abuso ya, yo creo que hay un abuso que está llevando a encumbrar a este tipo de frívolos, de monstruos de la frivolidad. O sea, hablando de Trump, hablando de Milei, perdón, Bukele, sí, Santa Cachucha. Es cierto, pero también, de nuevo, tomando el de la derecha, también Obama. O sea, Obama para mí es el gran frívolo. Claro, claro. Los demócratas. ¿Por qué la hipocresía? Son los grandes. Trudeau, o sea, eso tienes toda la razón. Obama se la vive en su yate, sí, produciendo series de Netflix. O sea, el tipo tenía verbo, tenía, ¿no? Sí, pero eso, a final de cuentas, al poder solo llegan los frívolos. Sí. Ay, esta última frase no me gustó nada que se quedara como la última, porque se va a quedar así como de ¡ah, ja, ja!
¡Mamá! ¡Ya tengo la receta! Y entonces ahí vamos a ver al helicóptero volando directito queriendo volar a la cima. No, pero acá hemos hecho escudos antifrívolos. Y tenemos una cultura. ¿Cómo seguimos fortaleciendo esos escudos antifrivolidad? Yo creo que de varias maneras. Una, participando en lo público. No quedándonos ahí en nuestros espacios privados, sino lo público le quita a uno lo frívolo. Lo que hablábamos hace rato, escuchando a los otros, pero a los otros diferentes, no a la pareja, no al primo que habla igual y al que nos gusta escuchar, a los que no nos gusta escuchar. De plano, a los que nos incomodan. Aventarse a discutir, a escuchar, a ver por qué piensas esto, de dónde viene, por qué crees que esto significa esto. Exacto. ¿No? Y lo otro también, que es la parte anticolonial, confiando en nuestras culturas, nuestras capacidades, nuestros saberes, no esperando a que los validen Harvard y otras instituciones, ¿no? Yo creo que esas 3 recetas al menos nos echan a andar. Ay, como siempre es una gran conversación la que tenemos con el maestro doctor David Geller. Espero que de aquí pronto nos echemos un mezcalito, si no es aquí en la Ciudad de México, es en Guadalajara, porque verdad uno termina con el cerebro inflamado de sabiduría después de conversar con él unos minutos. Y bueno, para irnos despidiendo, ¿dónde podemos encontrar el libro? Estoy seguro que en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica en el país, estoy seguro. ¿Dónde más? ¿Cómo más? Eso es lo magnífico del Fondo de Cultura, ¿no? La editorial mexicana por excelencia es, por ejemplo, que los libros se han vuelto un objeto de frivolidad. O sea, los libros importados son carísimos. Sí, es cierto. Este libro cuesta 95 pesos. O sea, y es una edición verdaderamente hermosa, digna, chula, ¿no? De bolsillo. Eso realmente a mí me enorgullece muchísimo que el libro salga en esta editorial. Y por supuesto también la distribución, que se distribuye, ¿no? Tú dijiste, en todas las librerías Educal, que es la red más extensa en el país, en las librerías del Fondo de Cultura, pero también en todas las otras librerías, ¿no? Y además fuera del país. Entonces, creo que para quienes escuchan va a ser fácil encontrar. Y además sale en formato digital. Porque hay poca gente que lo sabe, pero el Fondo de Cultura Económica también está presente en otros países. Está, lo sé, incluso en La Habana, Cuba, está en Colombia, y no le voy a mentir, estoy seguro que hay en otros lugares, pero mejor nos aseguramos y lo escribimos luego. ¿Qué presentaciones vienen ahorita? ¿Vienen en Guadalajara? ¿Vas a presentarlo? Viene la próxima semana, el próximo miércoles, a las 7 de la tarde lo presentamos en el stand del Fondo de la FIL. Y muy pronto espero que se organice algo acá en la Ciudad de México, y serán los primeros invitados, mis hermanos de Chamuco. Como siempre, mi querido David, bienvenido, y que no sea la última vez, que esta es tu casa, siempre será tu casa, lo sabes perfectamente bien. Estamos muy orgullosos de tenerte como amigo, como hermano, como compañero, como colega, como maestro, teniendo ternuritas en nuestro inventario de la editorial Chamuco, que también, por cierto, no lo olvide, es un librazo que si no lo tiene que tener, porque es una colección tremenda de todas las estupideces que se han dicho en contra de la forma de hablar de Andrés Manuel López Obrador, las mañaneras en ese contexto particularmente, pero pues es otro librazo que no se tiene por qué perder. David, muchísimas gracias. Rape, muchísimas gracias a ti. Nos vamos a ver pronto. Ya lo sabes, señoras y señores, otro programón para compartir, comentar, coleccionar. Haga sus relaciones sociales, pero con decencia, por favor, con respeto, siempre con respeto en nuestros comentarios. Suscríbase, ponga la campanita y ya lo sabe, por favor, cuídese mucho y nos vemos a la próxima, y vaya corriendo por su Chamuco de diciembre. Nos vemos a la próxima.